Hoy vamos a meternos de lleno en un texto de Josué que plantea una idea enorme, que Cristo es el origen, el centro y el porqué de absolutamente todo lo que existe. Es un concepto que da vértigo, así que vamos a sumergirnos directamente en su lógica. Vale, empecemos por el principio. Todo este análisis se apoya, se ancla en esta afirmación tan potente de la carta a los colosenses. Y ojo, que no es solo un versículo suelto, es la llave maestra que, según el autor, nos abre la puerta al propósito de todo. La idea de fondo es que nada, absolutamente nada, es fruto del azar. Todo tiene un porqué, y ese porqué es Cristo. Así que la tesis central que se nos presenta es esta. Cristo no es una pieza más en el puzzle de la creación, no. Él es el puzzle entero, la imagen completa, la mismísima razón de ser de todo. Joshua nos lo muestra como el gran misterio de la voluntad de Dios que por fin se desvela. Y no hablamos solo del universo que vemos, sino de un diseño divino que lo abarca todo, toda la realidad. Y es aquí donde la escala se vuelve, cósmica. Vamos a explorar la primera gran idea del texto, el papel de Cristo como creador de todo el universo. Y cuando digo todo, es todo, tanto lo que podemos ver y tocar como aquello que escapa a nuestros sentidos. A ver, lo interesante aquí es cómo se desglosa esa creación. Por un lado, tenemos lo visible, nuestro mundo, lo material, la tierra, todo lo que nuestros ojos perciben. Pero por otro, está lo invisible, una compleja estructura de autoridad espiritual allá en los cielos. Lo que se argumenta es que Cristo es el arquitecto de ambas dimensiones, sin excepción. Y para que no quede ni la más mínima duda del alcance de su autoridad, la escritura es muy específica. El texto de Josué insiste en estos términos: tronos, dominios, principados, potestades. Lo hace para dejar claro que no hay ningún nivel de poder, ninguna jerarquía espiritual que se creara al margen de él o que se escape a su soberanía. Todo, sin excepción, está bajo su dominio. Y esta cita del Evangelio de Juan es como el remate final, ¿no? Es una declaración absoluta que refuerza todo lo anterior. Es que no deja ni un resquicio para la excepción. Según esta visión, cada átomo, cada galaxia, cada ser espiritual, todo, absolutamente todo, encuentra su origen en él. Es probablemente la afirmación más rotunda de su poder creativo. Bien, hasta ahora hemos hablado de la creación del cosmos, del universo, pero el análisis de Joshua da un giro fascinante. Ahora nos lleva a un segundo tipo de creación, la recreación espiritual de la humanidad. Pasamos de lo cósmico a lo más íntimo, a lo profundamente personal. Y esta es la base de esa nueva creación. La idea de ser una nueva criatura no es una simple metáfora, no es solo un cambio de actitud. Según el texto, es una renovación tan radical, tan de raíz, que equivale a nacer de nuevo espiritualmente. Es el resultado directo de su victoria sobre la muerte. Las viejas estructuras de la persona simplemente pasan, dejan de existir, para dar lugar a algo totalmente nuevo. Y bueno, ¿cómo sucede esta renovación? El autor lo explica en 3 pasos, que tienen toda la lógica. Primero, el sacrificio de Cristo, que es el motor de todo. Segundo, la identificación con esa muerte, que implica morir a la vida de antes, al yo de antes. Y tercero, el resultado, una vida con un propósito completamente diferente, ya no centrada en uno mismo, sino en él. Y la escala de esta nueva creación es inmensa. El autor conecta esta transformación personal con una promesa que vuelve a ser cósmica. La renovación del individuo es como un adelanto de la renovación final de todas las cosas, cuando, según la profecía, habrá nuevos cielos y nueva tierra. Es una pasada, ¿verdad? Esta es la pregunta del millón, la que plantea el texto, después de explorar ideas teológicas tan gigantes: creación, soberanía, redención. Todo se reduce a esto. ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Cómo afecta todo esto al día a día, a la vida de cada uno? Pues vamos a ver cómo se responde a esa pregunta. Ahora pasamos de la teoría a la práctica, de la teología a la vida. Vamos a explorar cómo entender la creación y la redención de esta manera redefine por completo el propósito de una persona. La respuesta es muy directa y muy clara. Si todo fue creado por medio de Él, la conclusión lógica es que todo fue creado para Él. Este es, según este análisis, el fin último de la existencia. No vivir para la propia gloria ni para el propio beneficio, sino para reflejar la suya. Y este versículo de Efesios lo clava, lo apoya perfectamente. Ser una nueva criatura no es quedarse quieto. Implica ser creado para algo, para buenas obras. Esto nos muestra que la salvación no es solo ser rescatado de algo, como el pecado, sino también ser liberado para algo, para un nuevo propósito, un propósito activo.
Claro, el texto es muy realista en esto. Reconoce que vivir con este nuevo propósito no es algo automático, es una lucha diaria, un proceso constante de vivir y morir en él, de buscar esa purificación del corazón que pide la oración y sobre todo de permanecer conectados a ese amor que, se afirma, lo empezó todo. Y con esto llegamos ya a la conclusión, donde Joshua cambia un poco el tono, pasa de la explicación a una invitación a la reflexión personal y a la oración, que básicamente sintetiza todo lo que hemos ido viendo. Y estos son los puntos esenciales que Josué condensa en la oración que propone. La verdad es que funcionan como un resumen perfecto de las ideas clave que hemos explorado. Primero, reconocer su soberanía. Segundo, agradecer la transformación. Tercero, pedir ayuda para la lucha diaria. Y cuarto, el compromiso de vivir para ese nuevo propósito. Y cerramos con esta pregunta que está inspirada directamente en la última frase de la oración de Josué. Más allá de la teología y de los grandes conceptos, nos deja con una idea para darle vueltas. Si todo esto es cierto, ¿cómo se traduce en una vida que de verdad sea un reflejo de esa gloria y de ese propósito para el cual fue creada? Ahí queda eso.